están? Buenas noches a todos. Dios les bendiga, estamos en esta tarde-noche de jueves. Queríamos compartir con ustedes. El día de ayer no pudimos salir como todos los miércoles que lo estamos haciendo, pero bueno, queríamos no dejar pasar este momento, este tiempo, unos minutos para poder compartir con todos ustedes. Así que les animamos a que puedan conectarse, compartir también este mensaje del día de hoy. Y como siempre, le esperamos este sábado, ¿verdad? 17 horas en Azopardo 7010, donde estamos haciendo nuestras reuniones. Casa de Restauración, les vamos a estar esperando a toda la gente que es de la ciudad de Mar del Plata, que no está congregando, o que tal vez en algún momento congregaba, pero ahora se apartó, dejó de congregar, de ir a la iglesia, de buscar de Dios. Este sábado te esperamos a vos que no estás congregando para poder recibir una enseñanza congregacional, una enseñanza que te edifique, bendiga tu vida como la del día de hoy. En esta noche vamos a estar hablando un poco acerca de ser personas diligentes, que es muy importante en este tiempo poder saber que debemos de ser diligentes. ¿Por qué? Porque vemos que mucha gente puede decir: yo creo en Dios, creo en su palabra, creo, tengo fe, tengo esperanza, tengo esto otro, pero no son diligentes, no son perseverantes, no son constantes. A veces comienzan una cosa y la dejan a mitad de camino, comienzan otra y lo dejan, comienzan a congregar y por diferentes circunstancias, o la primera prueba, como muchos le llaman, o el primer proceso que pasa, ya dejan de buscar de Dios, dejan de congregar, vuelven para atrás. Gustavo, buenas noches, Dios te bendiga. Entonces, es importante que podamos ser personas diligentes. Ahí están. Hablar un poquito de la perseverancia y lo importante que es esto en todo ámbito, ¿sí? Y lo importante es que también traer esta perseverancia a la parte espiritual, porque a veces hablamos de ser diligentes en cuanto a las cosas naturales, en un trabajo, esforzarnos para un sueño, un proyecto que usted tenga, diga, quiero mejorar algo en mi casa, en mi hogar, pero a veces también en las cosas espirituales también debemos tomar esta posición. Ahí saludamos a Gustavo. Claro, esta iniciativa, ¿no? Porque como decía, hay quienes son diligentes en el trabajo, aunque caigan rayos, no importa, la persona se levanta y va a trabajar porque necesita tener ingreso para alimentar su vida, para alimentar su casa, su familia, y vemos que son diligentes cuando les gusta hacer algo. Cuánto más para las cosas del Eterno, cuánto más para las cosas de Dios. Cuánto más cuando decimos que somos hijos de Dios. No, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, yo soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy pastor, soy maestro, soy ministro de la nación, ministro de la provincia, soy ministro, soy obispo, ujier, servidor, creyente. Tenemos que ser personas diligentes, personas perseverantes, personas que te vean y digan, esta persona es creyente, pero no por cómo habla lindo, cómo predica o cómo se sabe todos los salmos, los proverbios, hechos, cuánto se sabe de la Biblia, no, sino cuánto vos manifestás de Dios en la vida cotidiana, en tu trabajo, en tu familia, en todas las áreas, no solamente dentro de la iglesia, ser el más santo, el más ungido, el que más llora en la adoración, el que más llora en la presencia, sino manifestarlo afuera. Y se hizo el silencio del Apocalipsis. Queremos saludar a Olga, que también está conectada. Bueno, ya están compartiendo. A medida que se van conectando ya nos ayudan a compartir. Así otros también pueden escuchar este mensaje que vamos a compartir. Va a ser breve. Les prometemos que no va a ser largo, porque después también tenemos que estudiar nosotros. Karina, Dios te bendiga. Así que no va a ser extenso. Más que nada compartir una palabra siempre a mitad de semana, como en el día de hoy, para que puedan también recibir, ¿no? Bueno, Diego también está conectado. Diego, Dios te bendiga. bendiga. Bendiciones. Así es, ser una persona diligente es ser responsable, constante, aplicada y cuidadosa. No hablamos solo de trabajo, sino de hacer lo que Dios pide, tener buena intención, fidelidad y obediencia. Acá está Ezequiel, que claro, saludamos a Diego y él tiene su entrenador que se llama Diego también. Piensa que es el Diego del entrenador de fútbol. Entonces, el ser diligente, ser perseverante es lo opuesto a la pereza. No sé si alguna vez te dijeron, deja de ser perezosa, deja de ser perezoso. Lo mismo, Diego, gracias por estar conectado del otro lado. Deja la pereza, dale, levantate, comenzá a activar, comenzá a accionar. ¿Cuánto más vas a estar con esa pereza?
¿Por qué? Porque el perezoso, claro, todos conocen, ¿no? El animal, el perezoso. Entonces, hoy en día vemos mucha gente así, con esa pereza espiritual, que es lo contrario, como estábamos diciendo, a ser diligente y a ser perseverantes. Porque el ser diligente y perseverante no es cuánto aceleramiento tenés, sino cuánto te permaneces, cuánto permaneces, cuánto perseverás, cuánto te mantenés firme en la obediencia, en esa fe que decís profesar ante los vientos contrarios, ante las dificultades, ¿verdad? Exacto, porque a veces es fácil mantenerse firme cuando las cosas están bien, cuando, no sé, por ahí uno va a la iglesia a buscar una sanidad y Dios responde a esa sanidad y por misericordia uno es sano y las cosas les van bien, pero cuando por ahí las cosas no están como uno espera, cuando por ahí lo que estás pidiendo, estás orando, todavía no lo tenés, y a veces uno tiende a dejar, tiende a no hacer nada, tiende a abandonar, y lo importante del mensaje de esta noche es que puedas ser una persona que puedas perseverar, que puedas mantenerte firme, que puedas ser un resiliente, ¿no? Aquellos que quizás pasan por diferentes situaciones pero se vuelven a levantar creyendo y sabiendo que hay un Dios más grande que cualquier situación adversa que puedas vivir. Así es. Dice que ser diligente cumple lo que debe hacer. No deja las cosas a medias, persevera aunque cueste. Y esto es tremendo. Débora, Dios te bendiga. Claro, Diego, sí, obviamente nos dimos cuenta, pero sí. Como Ezequiel escuchó tu nombre, obviamente pensó que era el entrenador de él. Pero es importante el ser diligente, el ser perseverantes. ¿Por qué? Porque no deja las cosas a media. Aunque cueste, la persona sigue perseverando. Es como que sigue golpeando, como se dice comúnmente, sigue golpeando los cielos. Sigue golpeando la puerta hasta que se abra. Sigue perseverando, sigue confiados en las promesas del Eterno. Sigue aferrado a su palabra. No importa, el diagnóstico es contrario. No, como le decía a alguien, no importa a ver, mi fe no depende de una sanidad. Depende de la obediencia que yo tenga a Dios. Entonces, si Dios me sana, sigo con la misma fe. Y si Dios no me sana, sigo con la misma fe igual. ¿Por qué? Porque no dependemos de un milagro que Dios pueda hacer. Porque el mayor milagro ya fue en la cruz. El mayor milagro es que estemos con vida. El mayor milagro es que podamos hablar de Él. El mayor milagro es que nos levantemos, veamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Eso es un milagro, eso es una bendición. Entonces, poder entender de que nuestra fe, el ser diligente, como decía la pastora, el ser perseverante, no se trata de un milagro que Dios pueda hacer, sino de la obediencia y la perseverancia ante la dificultad, ante la crisis, ante los malos anuncios, ante una mala noticia, ante todo lo adverso que muchas veces podés llegar a pasar en la vida, pero te mantenés siendo diligente, te mantenés siendo una persona perseverante, que es importante manifestar esa diligencia y perseverancia en este tiempo. A veces también, como decía, ¿no?, el pastor recién, la obediencia es importante, y la obediencia no es un intercambio. A veces estamos con esta posición, ¿no? Es que obedezco para obtener un beneficio. El beneficio va a estar, pero no es por algo, sino por amor. La obediencia que tenemos a Dios no es una cuestión de obligación, es una cuestión de sedición, es una cuestión de someternos a Él sabiendo que lo que yo estoy haciendo es para agradarle a Él. Y por ende, sí, vamos a tener una bendición, vamos a tener una respuesta de parte de Él. Pero qué bueno que es seguir firmes, perseverantes. Qué bueno es que sepas que la parte espiritual es súper importante, porque a veces somos perseverantes porque uno quiere cambiar el celular y tiene que ahorrar, y bueno, para eso no te cuesta, porque sabes que tenés una meta, lo haces y te lo propones. Y a veces en cosas naturales tenés que comprarte ropa, te ahorrás plata, lo haces, tenés un proyecto natural y lo haces. Y a veces no tenemos las mismas constancias en las cosas espirituales. Comenzamos un estudio y lo abandonás. Comenzás una carrera, una enseñanza, y de repente venís un sábado, venís el otro y abandonás a mitad de te faltaba todavía, y abandonamos porque no estamos viendo resultados, porque a veces nos aburrimos, porque creemos que es siempre lo mismo. Entonces ahí frenamos lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque quizás Él tiene más para darnos, pero como vamos con este corazón indiferente, cuando vamos ya con una postura de lo hago por cumplir, lo hago de una forma
monótona, ¿viste? Todos los sábados tenemos reunión, todos los viernes tenemos reunión, entonces ya voy y lo hacemos de una manera programada, no sirve. La resiliencia, la perseverancia hace como que siempre mantengas una expectativa. Dios siempre va a tener algo para enseñarte. Dios, aunque sea el mismo tema, quizás esta palabra ya la habías escuchado, pero es el mismo tema y de repente te vuelve a dar Dios una palabra donde podés saber que es Él que te está, por algo nos estamos hablando esta noche, ¿no? Por algo nos estás escuchando. No es nada casualidad, sino que Dios siempre nos da su palabra para guiarnos, para levantarnos y continuar. Así es, qué importante es lo que dijiste, ¿no? Porque mucha gente es perseverante, tiene diligencia, tiene constancia, va a las reuniones, va a los días de oración, va a los cultos de liberación por una necesidad, por un milagro, pero pasa el tiempo, Dios no responde ese milagro, esa liberación, ese milagro en el matrimonio, esa restauración con los hijos, y vemos que Dios no responde y la persona que hace se echa para atrás. Bueno, Dios no está acá, entonces me voy a otra iglesia porque Dios me va a hablar en la otra iglesia. Bueno, no. Claro. Dios no me habló en esa iglesia, me voy a la otra iglesia. Y no se trata de que Dios está en una iglesia así, en la otra no, porque Dios está en todos lados. El problema no son las iglesias, tal vez el problema sos vos, soy yo, de que no estoy buscando con la intención correcta. Estoy buscando por una necesidad, como muchos pudimos llegar a Dios, porque todos llegamos con una necesidad, pero cuando le conocemos a Él, cuando entendemos cómo es su amor, ya no le buscamos por necesidad, sino por amor a Él, por gratitud. Entonces ya la intención es otra, no dependemos de un milagro, sino que estás dependiendo de querer agradar el corazón del Padre. Entonces, ahí es cuando te mantenés constante, te mantenés perseverante, estás sabiendo de que el milagro va a venir, la bendición va a venir, no sabes cuándo, pero vos sabes de que estás obedeciendo, de que te mantenés en diligencia, te mantenés perseverante, sos constante en la oración. No es que, bueno, Dios no me sanó en el ayuno y oración que hice esta semana, entonces ya no lo hago más. No, lo seguís haciendo. ¿Por qué? Porque tal vez Dios no está bendiciendo tu vida como vos crees, pero a través de tu vida puede bendecir a otros. Entonces, paramos la obra de Dios en nuestra vida cuando somos perezosos, cuando dejamos de ser diligentes. Porque Dios no me respondió a mí, entonces Dios no me va a usar. No, tal vez Dios no te está respondiendo tu oración para vos, pero Dios le va a responder por medio de tu vida a otra persona. Claro. Dios te va a usar para bendecir a otro. Dios te va a usar para que seas el canal de bendición para otra persona. Entonces hay que mantenerse constante. ¿Por qué? Porque no dependemos de un milagro. No somos... A ver, para eso, ¿saben qué hay que hacer? A veces se toma la iglesia como si fuese un curandero. Voy y busco el milagro, voy y busco esa sanidad, voy y busco que me saquen los bichos de encima y listo, ya está. Y no hago nada. Entonces, en cambio en Dios no es así. No se trata de esto. Se trata de que a pesar de lo que estés pasando, viviendo, te tenés que mantener con diligencia. ¿Por qué? Por tu salvación. Por la salvación de tus generaciones. Porque no se trata de que recibo el milagro y ya está. Se trata de que hay generaciones que Dios puede salvar por medio de tu vida, a través de tu vida. ¿Por qué? Por causa de la obediencia. Porque dice que la bendición también va en generaciones. Entonces, no se trata solamente de vos, sino que te mantenés siendo perseverante, te mantenés siendo diligente cuando también no estás pensando en vos, sino en tus generaciones. Estás pensando en esas personas que tal vez están aún peor que vos, pero Dios puede usarte para poder ser ese canal de bendición. Bueno, ahí está hablando Edgar, dice que está pasando que como que siente que está maldecido y que dice que está bautizado y bueno, le da ansiedad. Entiendo cómo eso. Pero bueno, justamente esta palabra tiene que ver con eso. Tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con buscar nuestra esperanza puesta en Él. Porque las cosas físicas, todo lo que es natural, la palabra de Dios lo dice, todo tiene un tiempo. Pero en cambio, Él va a ser el que va a estar en nuestro lado. Esté acompañado o no esté acompañado, las cosas me vayan bien o no me vayan bien. La palabra nos dice, mientras nosotros obedecemos, mientras nosotros permanecemos firmes, mientras nosotros podemos ser diligentes, la promesa está, Él va a estar con nosotros, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Entonces, no vamos a tener ansiedad, no vamos a tener miedos. Quizás hay situaciones en las que uno les mueva, pero siempre sabemos que nuestra confianza está en Él. Entonces eso va a ser nuestro descanso. Vas a poder descansar en Él aunque las cosas no estén saliendo bien. Exacto. Y de eso se trata estar firmes en Él. De esto se trata el tener una fe firme. No se trata de una fe de pongo mi esperanza en cosas
porque solo el creer o solo por decir la palabra van a venir. No, la fe, la emuná, lo que habla la palabra de Dios tiene que ver con esto, con firmeza, con obediencia, con mantenernos cerca de Él, cercanos a Él, es conociendo su palabra. ¿Cómo yo voy a conocer a alguien si no tengo comunión? Si no tengo un tiempo de buscar y entender su palabra, qué es lo que Él me dejó en las Escrituras para que yo lleve mi día a día en mi familia, con mis hijos. Entonces tenemos herramientas, tenemos que poner en este tiempo como resilientes, ¿no? A ponernos por obra, a sentarnos, a estudiar, a practicar, a poder crecer en nuestra vida espiritual. Así es, Edgar. Mira, tenés que tener paz. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores. No porque uno sea apóstol, pastor, evangelista, maestro, profeta, no comete pecado, no comete errores, todos nos equivocamos. Pero no te quedes en ese error, no te quedes en ese pecado, sino que te tiene que acercar a Dios, te tiene que dar la convicción, obviamente, para poder acercarte más al Eterno. No es que Dios te está acusando, no tenés que tenerle miedo a Dios se le tiene temor, reverencia, es gratitud, porque dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces deja que ese amor se vaya perfeccionando en tu vida, Edgar, para que vos puedas sentir esa paz, para que vos puedas tener esa libertad que necesitas. Entonces es importante que te puedas acercar a Dios. Ten en cuenta algo, no escuches tanto las voces negativas, tanto las voces internas que vienen a acusarte, que vienen a señalarte. Comenzá a leer su palabra, a obedecerle, a poder entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque ¿sabes qué? Mira, nosotros que hoy estamos de este lado, y como mucha gente que está conectada en este momento, en algún momento estuvimos como vos, en esa situación, donde llegamos a Él, donde le buscamos y nos sentíamos acusados, señalados, pecábamos. ¿Sabes las veces que he metido la pata, por decirlo de esta manera? Las veces que me he equivocado estando en Dios, pero sin embargo, su amor y misericordia me mantenía de pie, me seguía levantando. Me equivocaba, le pedía perdón a Dios y Él me volvía a levantar, Él me volvía a fortalecer. ¿Por qué? Porque había una consistencia, una diligencia, una perseverancia de que no me dejaba edificar por los errores o las acusaciones, sino que le creía su palabra. Entonces, todos podemos tener un tropiezo, una recaída, pero te tenés que levantar. La ansiedad no te tiene que ganar, tenés que tener ese encuentro con el Padre, en la obediencia a su palabra, aferrarte a su palabra, porque es lo que te va a fortalecer. Exacto. Y lo que va a quitar todo aquello que vos pasás internamente. Así es, y la perseverancia en las cosas buenas, ¿no? En tratar de hacer las cosas bien, en tratar de buscar lo bueno, porque eso también es parte de que nuestra vida espiritual crezca. Si hacemos que mengue lo malo, menguen los malos pensamientos, tiene que gobernar lo bueno sobre nuestras vidas. Entonces, de esa forma, esto es día a día, no es digo amén en esta tarde, pongo amén, escribo en el comentario y ya está, soy una persona diligente. No, esto es día a día. Requiere que todos los días podamos buscar de Él, requiere que todos los días en las diferentes situaciones accionemos con lo bueno, seamos de buen testimonio, podamos pensar cosas buenas. Entonces, todos los días, a través de su palabra, a través de nuestra comunión con Él, el tiempo de oración, la adoración que pongas en tu hogar, porque todo eso hace que nuestra vida espiritual se pueda fortalecer. Es importante congregar, es importante alguien que nos mentoree, porque de hecho... Exacto. Jesús mandó así, envió a discípulos, y si tenían discípulos tenían su maestro. Entonces es importante tener a alguien que nos enseñe, tener un tiempo de instrucción, tener un tiempo que nos aconseje. Entonces realmente es importante afirmarse. Y Edgar, cuando quieras, vamos a hablar por vos, vamos a estar hablando con vos por privado. Estos vivos que hacemos estos minutos es para esto. Hay gente que se conecta, que ya conoce, y hay gente que quizás no y la está pasando mal, y justamente es para eso, es para dar palabra de aliento. Jamás vamos a estar juzgando, no es para traer contienda ni pelea, es realmente aprender que la conexión y la comunión con Dios es mucho más fácil de lo que nos han enseñado. La religión ha puesto o ha impuesto muchas cosas por el hombre, ¿no? Pero hoy entendemos su palabra y entendemos que es mucho más sencillo. De hecho, la palabra de Dios nos habla, ¿no? Jesús lo dijo, nuestra carga es ligera. Entonces, esa carga que es pequeña es simplemente obedecer sus mandamientos, es conocerle y tener comunión con Él. Y Él así nos va a poder fortalecer día a día. Así es. Dice en Proverbios 10:4,
4, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Y cuando habla de esta riqueza, no habla de dinero, no habla de tener toda la plata y el oro del mundo, habla de la riqueza espiritual que comenzamos a tener cuando le obedecemos, como decía la pastora, cuando le buscamos. ¿Por qué? Porque el ser diligente te lleva a tener esa riqueza espiritual que necesitamos para cada día. Pero cuando somos personas negligentes, personas perezosas, todo nos cuesta el dar un paso, nos cuesta el levantarnos, nos cuesta el caminar, nos cuesta hacer esto otro, nos cuesta hacer cosas que tal vez no entendemos, pero sin embargo cuando comenzamos a dejar la pereza, cuando dejamos que sea Dios mismo formando nuestra vida, nuestro carácter, a través de su palabra, a través de su ruach, de su espíritu, a través de un mentor, porque Dios usa a las personas también. Ahí es cuando dejamos la pereza, dejamos de ser negligentes y comenzamos a ser perseverantes, a ser diligentes. Por eso dice que la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 11, ya vamos a ir terminando. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ser ferviente no se trata, pastora, de ser un rabacuco, ¿no? De a ver cuánto grito más, cuánto más hablo en lengua, cuánto más reprendo, cuánto más hago guerra espiritual. No, ferviente es ser diligentes, es ser perseverantes. ¿Saben aquello que uno dice, este tiene esa chispa divina, este tiene esa unción, esta tiene ese fuego? Es personas que han pasado las 1001, pero siguen perseverando, siguen confiando, su fe está intacta, no ha menguado, no es que dice ya no creo en Dios, dejo de congregarme, no. Una persona negligente que está pasando una circunstancia, un problema, diligentes, una dificultad y se mantiene firme en Dios, sigue congregando de la misma manera, sigue orando, sigue buscando, sigue ayunando, no deja las cosas a medias. Así que bueno, sin más, quiero darle gracias. Edgar, vamos a estar hablando con vos de forma privada y después te vamos a escribir. Un gusto que nos haya comentado. Gracias, bueno, Diego, todos los que se han conectado. Norma también estaba conectada, Norma, muchas bendiciones. Creo que ha sido bien clara, un mensaje cortito, pero realmente que puedan seguir creyendo, que puedan seguir manteniéndose firmes. Y si quizás estabas en esa parte como cansado, como que quizás habías abandonado, te habías dejado de congregar, te habías dejado tu vida espiritual, habías dejado de orar, te habías alejado del Padre, en esta tarde, en esta noche o en la mañana que nos puedas ver, que puedas saber que podés regresar. Qué bueno que es poder regresar y mantenerte firme. No importa las circunstancias adversas, lo importante es mantenerte firme, porque de ahí van a saber los frutos, de ahí van a ver los frutos de tu perseverancia, van a ser la bendición, van a ser la paz, van a hacer que Dios sea el que guarde tu casa, el que guarde de tus hijos, porque vos estás buscando de Él, Él va a ser ese pronto auxilio, como dice su palabra. Así que bueno, les bendecimos, gracias por acompañarnos, por sus comentarios, y creo que no tenemos que abandonar, ¿sí? Y eso es lo más importante, el mensaje de esta noche. Así es, no abandones tu fe, seguí confiando en Él, aunque no veas el milagro, aunque no veas la sanidad, aunque no veas la liberación, aunque no veas lo que hoy estás pidiéndole a Dios, pero seguí siendo diligente, seguí perseverando, seguí creciendo en esa fe, porque ¿sabes qué? No solamente, como te decíamos al comienzo, estás vos, sino que detrás tuyo hay personas que están esperando a que vos te levantes, a que Dios Amén, pueda usarte. Pamela, Dios te bendiga. A que vos, que muchas veces te acusás, te ninguneás, te tenés como en poco, hay personas que te están mirando y están esperando a que vos puedas darle una palabra de bendición, a que vos puedas hablarle de parte de Dios. Y vos me podés decir, pero Esteban, estoy pasando las 1001, pero yo le voy a hablar a esa persona. Sí, vos, porque Dios no está esperando a que seas muy intelectual, a que sepas hablar muy bien, a que te sepas toda la Biblia, sino está esperando que ese corazón dispuesto a querer servirle pueda en este tiempo manifestarse como un verdadero hijo de Dios. Ana, Dios te bendiga. Saludamos a todas las personas y le damos gracias. Les esperamos este sábado, ¿verdad? El sábado. Dejé en comentarios ahí nuestra dirección, acá en la ciudad de Mar del Plata, Sopardo 7010, todos los sábados 5 de la tarde. Estamos teniendo la enseñanza congregacional para toda la familia, así que será un gusto recibirles, esperarles. Y bueno, sin más, quien necesite también nos puede hablar de forma privada acá a la página, Así es. en lo que necesite.
Sí, estamos para eso, estamos para servirle y muchas gracias. Muchas gracias, Dios le Bendiciones. bendiga.